Bien, chicos, entonces vamos a empezar. La magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿no? Entonces, tenemos la longitud, podemos medir la longitud que puede ser, por ejemplo, el tamaño de la pizarra. Entonces, aquí tenemos, estimados estudiantes, las magnitudes fundamentales. Como les decía, la longitud que se representa con una L mayúscula, su unidad es el metro y el símbolo una M minúscula. Tenemos a la masa una M mayúscula y su unidad es el kilogramo. Tenemos al tiempo que se representa con la letra T mayúscula. Luego tenemos a la temperatura, que es el teta, la intensidad de corriente, que es una I, la intensidad luminosa, una J mayúscula, y la cantidad de sustancia en una N mayúscula. Su unidad de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo es en segundos, la temperatura en Kelvin, la intensidad de corriente, el amperio, la intensidad luminosa, la candela, y la cantidad de sustancia, el mol. Cada uno tiene su símbolo. No se olviden de estas ecuaciones dimensionales, chicos. Ya es muy importante que ustedes recuerden cómo se representa la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. ¿Para qué? Para que ustedes puedan realizar las ecuaciones dimensionales. Es por eso muy importante que ustedes se acuerden de esto. ¿Ok? Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, tenemos a las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas, como su nombre mismo lo dice, derivan de las fundamentales. ¿Y cuáles son estas magnitudes? El área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, la energía, la potencia, la presión, el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, caudal, carga eléctrica, aceleración angular. ¿Y cómo es que se representan? Vamos a ver aquí, por ejemplo, el área. Dice aquí su fórmula dimensional es longitud al cuadrado. Pero ¿cómo sale esto, profesor? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hallar la ecuación dimensional? Por ejemplo, esta es la fórmula de la velocidad. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Para yo hallar una ecuación dimensional, tengo que colocar entre corchetes, ¿ya? Entre corchetes a cada uno de los símbolos, ¿ya? A cada uno de los símbolos. Entonces yo digo, la ecuación dimensional de la velocidad, ¿ya? De la velocidad va a ser igual. La distancia. ¿Qué cosa es la distancia? Aquí tenemos que recordar que vamos a combinar las, las que relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas, ¿ya? Entonces, la distancia, ¿qué es? ¿No es una longitud? Entonces se reemplaza con la L mayúscula. El tiempo, su nombre mismo lo dice, ¿cuál era su dimensión? Una T mayúscula, ¿se acuerdan? Ya está. Entonces, yo voy a colocar, ¿no? Voy a colocar la ecuación dimensional de la velocidad entre corchetes, la ecuación dimensional de la distancia sobre la ecuación dimensional del tiempo. Ahora, la ecuación dimensional de la distancia es la longitud y la ecuación dimensional del tiempo es la T mayúscula. Entonces, sigo manteniendo mis corchetes, la velocidad es igual a la longitud. Esto que está aquí abajo, está como dividiendo, va a pasar arriba, pero, ¿no? Su exponente va a pasar con el signo negativo. Por eso sería L por T a la menos 1. Entonces, esto vendría a ser la ecuación dimensional de la velocidad. ¿Ok? Seguimos. Tenemos la ecuación dimensional del área. ¿Cierto? El área, ustedes saben que en matemáticas se saca lado por lado, ¿cierto? Entonces,
¿El lado qué es? Es una distancia, ¿cierto? ¿Y cómo se mide? En metros o en kilómetros, si nosotros deseamos, o en centímetros, ¿no es cierto? Entonces, pero nos piden hallar la ecuación dimensional. Entonces, ¿qué hago? Al símbolo del área le voy a poner entre corchetes. Entre corchetes a todo porque estoy haciendo una ecuación dimensional. Ahora, cuando yo pongo la ecuación dimensional, ya tengo la longitud convertida. O sea, ya no es necesario que yo le ponga nuevamente. Pero acá tengo L por L, sería L al cuadrado. Entonces, esto vendría a ser la ecuación dimensional del área, ¿ya? Del área. Seguimos. Tenemos la ecuación dimensional del volumen, ¿ya? Esto es el volumen. El volumen, si ustedes recuerdan, su símbolo es metros cúbicos, ¿cierto? Metros cúbicos. Entonces, si yo tengo metros cúbicos, ¿ya? Los metros cúbicos, ¿cómo se expresan? A ver, díganme, ¿cómo se expresan? Metros. ¿Qué es metro? Es una longitud, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo la unidad de metro, significa que es una longitud. Entonces, voy a reemplazar. La ecuación dimensional del volumen va a ser igual a L por L por L. Todo le voy a poner corchete porque estoy trabajando ecuaciones dimensionales. Entonces, voy a tener L al cubo. Esto viene a ser la ecuación dimensional del volumen. ¿Ya? Seguimos. Aquí tenemos ya la ecuación dimensional. Nos piden hallar la ecuación dimensional de la aceleración. ¿Ya? La A minúscula es la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Sobre el tiempo, perdón. Sobre el tiempo. Entonces, para yo hallar ecuaciones dimensionales, tengo que colocar corchetes, ¿ya? A todo. A ver, seguimos. Una vez que yo he colocado todos en corchetes, voy a hallar lo siguiente. La ecuación dimensional de la velocidad, ya lo hemos hallado, ¿no es cierto? ¿Dónde lo hemos hallado? Para que ustedes recuerden. Aquí. La ecuación dimensional de la velocidad, aquí tenemos la ecuación dimensional de la velocidad, es igual a ¿qué? A longitud por tiempo a la menos 1. Entonces, este dato es el que voy a copiar aquí. ¿Ya? Dice, la ecuación dimensional de la velocidad es igual a longitud por tiempo a la menos 1 sobre la ecuación dimensional del tiempo. ¿Cuál es la ecuación dimensional del tiempo? Una T mayúscula. Y como les dije, no puede estar así en división. No puede, tiene que estar de forma lineal. Entonces, ¿cómo hacemos? La ecuación dimensional de la aceleración es igual a la longitud por tiempo a la menos 1. Esto que está aquí va a subir, ¿cierto? Y el signo del exponente va a cambiar. Entonces sería por t a la menos 1. Sigo. Longitud por tiempo menos por menos más, ¿no es cierto? Entonces sería t a la menos 2. Esto viene a ser la ecuación dimensional de la aceleración, ¿ya? Entonces, recuérdense que todo lo cambiamos por las magnitudes fundamentales. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Que también es de un triángulo. Esta es una fórmula de un triángulo donde es la distancia mayor por la distancia menor sobre 2, ¿ya? Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, cuando hay un número, sea cual sea este número, ¿ya? Sea cual sea este número, siempre va a valer 1, ¿ya? Siempre va a valer 1. Entonces, aquí, la distancia, vamos a hallar la ecuación dimensional, ¿no es cierto? La ecuación dimensional de A va a ser igual a la ecuación dimensional de D mayúscula por
D minúscula, que esto es distancia mayor y distancia menor, sobre 2. Como les decía, todo número siempre su ecuación dimensional va a ser 1, la unidad, ¿ya? Entonces, la distancia mayor, ¿con qué magnitud fundamental lo voy a cambiar? Con la longitud, distancia, me dice, ¿no? La distancia, ¿cómo se mide? En metros. Entonces, es una longitud. La distancia menor, igual, es una longitud. Sobre 2. ¿Cuánto es la ecuación dimensional de 2? 1. Entonces, L por L sería 2 al cuadrado, ¿cierto? Sobre 1, ¿no? Pero la unidad no tiene validez. Entonces, sería longitud al cuadrado, ¿ya? Entonces, de esta manera también nosotros podemos desarrollar las ecuaciones dimensionales. Miren aquí, este es otro ejemplo. Nos dan un problema. Nos dicen que hallemos la ecuación dimensional de V, ¿no? Que es igual a 1/3 por pi por r al cuadrado por altura, ¿ya? Entonces, todo número vale 1. Todo número vale 1. Recuérdense, ¿ya? Todo número vale 1. Entonces, por ejemplo, acá 1/2, 1. Pi, 1, ¿ya? Solo nos quedaría el radio al cuadrado por la altura. El radio, ¿qué cosa es el radio? ¿Cómo se mide el radio? El radio es una longitud, ¿no es cierto? Por una distancia. ¿Y la distancia con qué la reemplazamos? Con la longitud. Y colocamos también el símbolo que en este caso nos brindan, ¿no? Que es al cuadrado. Longitud al cuadrado por la altura. ¿Qué es? Es una distancia, ¿no es cierto? ¿Y con qué lo cambiamos? Con la longitud, ¿ya? Entonces sería L por L. Aquí hay un exponente de unidad. 2 más 1, 3. Sería L cuadrado. También así les pueden colocar los ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, esta es la ecuación dimensional de la energía, ¿ya? La energía. ¿Cuál es la fórmula de la energía? La energía es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, recuérdense que cuando vamos a hacer ecuaciones dimensionales, todo tiene que estar en corchetes, ¿ya? La masa, ¿cómo se representa la ecuación dimensional? La M mayúscula. La gravedad es igual que la aceleración. ¿Y cuál era la ecuación dimensional de la aceleración? Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cuál era? L por t a la menos 2. Entonces, tenemos aquí, lo reemplazamos. La gravedad es L por t a la menos 2. La gravedad, recuérdense que es igual a la aceleración. La altura es una longitud. Entonces, masa, aquí tengo L por L, 1 más 1, 2, L al cuadrado. Y bajo la t a la menos 2. Entonces, esta vendría a ser la ecuación dimensional de la energía. Estos son los ejemplos. Así tienen que trabajar ustedes, ¿ok? De los que no me han enviado, ya, los que no me han enviado aún los ejercicios que yo envié, guíense de este video para que ustedes los puedan hacer, ¿ok?